Muy bien. Continuamos entonces con la última parte ya de la epístola a los Gálatas. Y ahora ya Pablo va a tocar aspectos más prácticos de lo que es el evangelio que él predica. Es una característica también de las epístolas. Contienen exposiciones doctrinales, pero también hay secciones que son netamente prácticas. Vamos a ver aquí lo que se llama lo esencial de la vida cristiana. Aquí llamamos nosotros lo esencial de la vida cristiana. Vamos a tomar capítulo 5, versículos 5, 6 y también el versículo 15 del capítulo 6. ¿Cuáles son las cosas esenciales de la vida cristiana? Pablo expresa tres conceptos aquí. La vida cristiana no es un camino de leyes y de preceptos, de cumplir leyes, sino una clave fundamental es la fe, y esa fe que es movida por el amor. Pablo conjuga muy bien ambas cosas, la fe que obra por el amor. También, como algo fundamental en la vida cristiana, el apóstol nos enseña que en este proceso cristiano tenemos la ayuda y la actuación imprescindible del Espíritu Santo. Él dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en guiar este proceso de fe. Aquí conjuga nuevamente aquello que escribe a los Corintios en el capítulo 13 de su primera carta, la fe, la esperanza y el amor. Nuevamente menciona aquí la fe, el amor y la esperanza, y como fondo, guiados por el Espíritu Santo. Y el tercer concepto que le expresa aquí es la vida cristiana no es nada sin una nueva creación. Él dice en el capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. O sea, eso de discutir que circuncidarse o no para Pablo dice eso no es una cuestión esencial en la vida cristiana. Lo que importa es que haya una nueva creación. La vida cristiana es una nueva creación. Según de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este concepto de poder empezar de nuevo es un concepto netamente cristiano. La doctrina del nuevo nacimiento por la obra del Espíritu es una doctrina fundamentalmente cristiana. Aquí están entonces estos tres conceptos como tres ejes que mueven la vida cristiana. La fe que obra por el amor, como dice en el versículo 6, que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino que una fe que obra por el amor. Y tiene que ser así. No puede ser una fe muerta, sino una fe movida por el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Bien, la cuestión aquí era que lo que está queriendo explicar a los Gálatas es que si ellos optaban por seguir el camino propuesto por los legalistas, por los judaizantes, ellos quedarían fuera de esta dinámica espiritual y nunca lograrían su pleno propósito, su verdadero crecimiento o maduración de fe, sometiéndose a la ley de Moisés, sometiéndose al ritualismo, tal como lo enseñaban los maestros judaizantes. Pablo está apuntando al corazón de la vida cristiana en estas enseñanzas. Y esto siempre debemos tenerlo nosotros en perspectiva cuando enseñamos, siempre al corazón de las cosas. Porque hoy día hay mucha discusión a veces bizantina, por llamarle algo así, sobre detalles que no son lo esencial, no son el corazón de la vida cristiana. Estas son las cosas que nosotros debiéramos también apuntar en nuestra vida espiritual. También en este capítulo 5 y 6 el apóstol nos pone en perspectiva lo que es la vida cristiana y por cómo se caracteriza la vida cristiana en contraste con otras religiones. Voy a tomar los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 5 de Gálatas. Primero, no debemos nosotros confundir la libertad en Cristo con el libertinaje para la carne. En el versículo 13 Pablo dice, nosotros hermanos fuimos llamados a libertad, pero
solamente que no usen la libertad como una ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Algunos criticaban a Pablo de que Pablo predicaba una especie de antinomismo, es decir, eliminaba la ley, que no estamos sujetos a la ley, y esto decían ellos, los críticos de Pablo, y lo dicen también todos aquellos que critican el Evangelio de la Gracia, esto conduce a una vida disoluta y carnal, sin ataduras, sin leyes, sin nada. Según ellos, esto promueve la carnalidad. Pero Pablo dice claramente, nosotros no estamos promoviendo un libertinaje moral, no, en absoluto. Y el otro principio de la vida cristiana también es que la libertad cristiana obra en base al amor. Lo veíamos recién ahí. Vamos a ver el texto en el 5:14. Porque toda la ley de Dios, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo pone de manera más amplia. Dice que toda la ley de Dios se resume en esto. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo toma esa parte del prójimo. Entonces, conduce la libertad cristiana a algo a lo cual se sujeta, que es la ley. No es una libertad para hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero, no, sino movida por el amor a Dios y por el amor al prójimo. El, el cristianismo jamás será una religión de la carne, una religión del individualismo, donde cada uno vive como quiere. Siempre va a dar como referencia este principio. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la esencia de los 10 mandamientos y de todos los mandamientos de Dios. Y el amor, para hacerlo más práctico, para que no sea un concepto abstracto, Pablo dice que se expresa en servirse mutuamente en el servicio a los demás. Versículo 13 dice, la parte final del verso 13, servíos por amor los unos a los otros. En amor, por supuesto, el servicio cristiano. Jesús mismo se expresó como alguien que viene a servir. Él siempre dijo que él venía a servir. No estoy entre vosotros como uno que va a ser servido, sino como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y los cristianos también son llamados, exhortados a hacer lo mismo. Aquel que vino a servir nos marcó la pauta. Nosotros también somos servidores. Y quiero que ahondemos un poquito más en la dinámica del Espíritu Santo en la vida cristiana. La libertad tiene como contrapeso el amor, el servicio, el amor a Dios, el amor al prójimo, el servicio al prójimo y estar sujeto al poder del Espíritu Santo. Así que no es una libertad así como un libertinaje para hacer lo que uno quiere, está bien conducido por Dios. La libertad cristiana es conducida por Dios. Eh, Leyendo el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el Espíritu Santo ocupa un papel central en el desarrollo cristiano. Y esto es algo que los judaizantes no enseñaban. Como Pablo y los otros escritores lo explican, el Espíritu Santo realiza el nuevo nacimiento, nos hace nacer de nuevo, produce la fe en nosotros, el amor. Y por otra parte, el legalismo solamente enfatizaba el voluntarismo humano, la disposición humana para practicar la ley. Pero Pablo dice que eso de sujetarse a leyes para vivir una vida cristiana legalista tiene un defecto. No nos libera del poder de la carne y del pecado. En su carta a los Colosenses, en capítulo 2, versículo 23, dice que todos estos rudimentos de las religiones humanas, estas reglamentaciones para vivir una religión determinada, dice, tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero más abajo dice la clave, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que Pablo está hablando de las cosas más medulares de la experiencia cristiana, el lugar que tiene el Espíritu Santo para guiarnos en esta senda de crecimiento. Aquí esboza algunos principios que debemos tener en cuenta si queremos crecer y madurar en nuestra fe. Primero, entender que hay una oposición absoluta entre la carne y el espíritu. La carne se refiere a la naturaleza humana pecaminosa heredada de Adán.
El Espíritu Santo está luchando contra la carne para guiarnos en esta senda de crecimiento cristiano. Ahí hay dos principios. Sigamos. También está este principio. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne y sus pasiones, lo dice en el versículo 24. Es decir, la crucifixión aquí es figurada. Es decir, nosotros nos consideramos muertos y crucificados y sepultados con Cristo y resucitados con Él para una nueva vida. Es una figura, sin duda está hablando de una figura. Y lo que está diciendo es que al entregarnos a Cristo, nosotros participamos también de esa muerte al pecado y tenemos una vida que posibilita la victoria contra la carne y el pecado. Romanos 6.2 dice que los que hemos muerto al pecado, habla de que como personas que hemos muerto al pecado, por la fe en Cristo, por la experiencia cristiana de venir a Cristo. Y por la fe en Cristo nosotros hemos crucificado la carne y sus pasiones. Romanos capítulo 6, versículo 6. Pueden ver esas citas, también ustedes pueden examinarlas. Y en esta lucha espiritual el creyente juega un papel determinante. Es el creyente el que decide si va a luchar contra la carne o se va a dejar guiar por la carne y la va a alimentar. Ahí dice claramente que en Gálatas capítulo 5, versículo 16, no satisfagan, no alimenten los deseos de la carne. O damos lugar a la carne o nos dejamos guiar por el Espíritu, lo que se llama el andar en el Espíritu. Este es el desafío de Pablo, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En estas condiciones es que el Espíritu Santo puede producir un crecimiento cristiano que consiste en formar a Cristo en nosotros, o conformarnos a nosotros de acuerdo al carácter de Cristo. Gálatas 4:19 dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cuando Pablo en el versículo 22 y 23 de Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc., lo que está describiendo es el mismo carácter de Cristo. Son las virtudes que adornan el carácter de Cristo. Es su mismo carácter y espiritualidad. Por otra parte, el fruto de la carne está reflejando al Adán que ha caído, lleno de vicios y pecados. Es el viejo hombre dominado por su naturaleza pecaminosa. Y capítulo 6, versículo 1 al 17, Pablo nos lleva a lo que es la vivencia cristiana de nuestra fe mediante el amor. ¿Cómo se vive la fe cristiana? De manera solidaria, ayudándonos a sobrellevar las cargas los unos a los otros, teniendo tolerancia con el que cae, ayudándolo a levantarse. Compartiendo también mutuamente las buenas cosas. Si alguien me enseña la palabra de Dios, yo debo compartir con esa persona toda clase de bien, y así nos enseñamos y nos ayudamos mutuamente. Haciendo el bien, como dice, siempre que podáis hacer el bien a todos, mayormente a los que son de la familia de la fe. Y también tenemos que evaluar nuestro carácter y nuestras actitudes, si realmente están expresando la fe o no. No nos hagamos vanagloriosos, dice, soberbios, llenos de envidia. No, esa es una muy buena exhortación cristiana. Y comprendiendo este principio, que todo lo que nosotros sembremos, eso cosecharemos. Como dice Pablo, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Este principio es fundamental en la vida cristiana. Hay una dinámica, un principio espiritual muy importante que es ese. Yo no puedo pretender cosechar aquello que no he sembrado. Debo sembrar para cosechar. Aquí lo amplía un poquito más. Él dice que la práctica del bien y de no cansarnos de hacer el bien es porque hay una cosecha. Asimismo, los que se empeñan en sembrar para la carne van a cosechar también corrupción. Pero nosotros no debemos cansarnos, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. También, para terminar la pugna de los judaizantes, que decían que circuncidándose pasaban a ser parte del verdadero pueblo de Dios, Pablo dice aquí que los cristianos somos realmente el pueblo de Dios. Aquí dice, no importa los que se circuncidan o no, sino dice que el verdadero Israel de Dios es nosotros, los que somos y vivimos los principios basados en la fe de Cristo. Por eso termina diciendo que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios.